Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además, nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien. Hasta luego. El mensaje del día de hoy se llama El Nuevo Pacto y la Copa de la Ira. El tema con Marcos, como lo hemos venido platicando durante ya 27 semanas, esta es la semana 27 que estamos estudiando este libro, tiene que ver con una situación de el evangelista Juan Marcos, presentando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de David, como nuestro Salvador. Y hay un tema particular que es el que vamos a estudiar el día de hoy, y es que 1500 años antes del suceso que vamos a estudiar el día de hoy, se estableció la primera Pascua. 1500 años antes de este evento fue cuando Israel fue liberado de Egipto, y fue cuando Moisés le pidió al pueblo que tenían que matar un cordero, sacrificarlo, pintar con la sangre el dintel de las puertas, compartirlo, y dijo el Señor que cualquier persona que estuviera dentro de esa casa, sin importar el origen, si estaban dentro de esa casa, la última plaga, que es cuando mueren los primogénitos, no los iba a atacar. Y la verdad es que eso a mí me tiene sorprendido, porque hace mucho tiempo escuché una predicación de un pastor que decía que efectivamente a Dios no le importaba si adentro de la casa había un romano, había un judío, había un negrito, un blanco, un esclavo, lo que fuera que hubiera estado dentro de esa casa, al estar cubierto por la sangre de ese cordero, era perdonado y su vida le era perdonada. Y tiene que ver con el simbolismo de algo que se estaba pronosticando y prediciendo 1500 años antes, que es el establecimiento de la Cena del Señor, porque a partir de ese entonces, después cuando Jesús muere, ya no es la sangre de un cordero, sino es la sangre del Cordero de Dios la que nos cubre. Y no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, si tú te cubres con la sangre de Jesús, eres perdonado y tienes acceso a la vida eterna. De ahí viene el paralelismo y de ahí viene la importancia de que Jesús esperó específicamente esta fecha para ser muerto, porque tenía que estar relacionado con ese evento que ocurrió 1500 años antes, que fue la primera Pascua, que fue la liberación de los egipcios. Y en este momento Jesús va a celebrar la última Pascua. A partir de este momento se celebra la última Pascua y se convierte ahora en la Cena del Señor. ¿Sí? Jesús instituye ese evento que aquí en Identidad recordamos el primer domingo de cada mes, que es la conmemoración de lo que va a pasar en la cruz. Es un simbolismo de lo que ocurrió en la cruz, y en realidad es que la antigua Pascua conmemoraba la liberación temporal de la esclavitud de Egipto. La nueva Pascua, la Santa Cena, ahora lo que hace es una liberación infinita y eterna de nosotros, de nuestros pecados, del poder y el castigo que tiene el pecado sobre nuestras vidas. Entonces todo está relacionado. Durante siglos en el Antiguo Testamento se sacrificaron millones de corderos. Imagínense la cantidad de animales que fueron sacrificados por nuestros pecados. Muchos corderos, muchos animales fueron sacrificados, pero el verdaderamente importante era el cordero que iba a ser sacrificado en esta Pascua. Porque este ya no era el cordero. Siempre lo explico de esta manera. En aquella época
tú agarrabas tu corderito. Entonces yo agarraba el cordero de Gerardo, le ponía las manos al cordero de Gerardo, ¿sí? Y entonces decía todos mis pecados, le ponía todos mis pecados al cordero de Gerardo, se lo daba al sacerdote, el sacerdote lo mataba, y esa sangre derramada mataba los pecados que yo, Gerardo, había puesto en mi cordero. Y lo que tú y yo creemos es que cuando Jesús muere, le damos nuestros pecados a Jesús, y entonces al Jesús morir, son perdonados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién cree eso? Ok, estamos mal. Lo que hacemos es que reconocemos nuestros pecados, se los entregamos a Dios Padre, y entonces Dios Padre agarra al Cordero de Dios, a su Cordero, a su Hijo, y es Dios quien le pone nuestros pecados al Cordero de Dios. Y es Dios el que mata a su Hijo. Todos hemos escuchado el sacrificio de Abraham. Bueno, la situación cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, decíamos, wow, es que Abraham era un tipazo, ese cuate iba a matar a su hijo. Pues sabes que Dios sí lo hizo. Dios no se quedó a punto de. Dios, cuando tú le entregas tus pecados a Dios, Dios los agarra y los pone en su Hijo, en el Cordero de Dios, y entonces ya no es el Cordero de Gerardo, un ser imperfecto que no es capaz de cubrir todos mis pecados, es el Cordero de Dios, un ser perfecto, santo, que es asesinado por su propio Padre para que mis pecados sean perdonados. Por eso la obra es completa. ¿Sí? Por eso es que a partir de ese momento mis pecados pasados, presentes y futuro son perdonados y yo los entrego a Dios. Dios es el que los pone encima de Jesús. Vayan a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice específicamente, pues no es posible que la sangre de toros y las cabras quiten los pecados. Entonces no importaba cuántos corderitos, palomas, animales hayan sido sacrificados. Esa sangre no podía quitar los pecados, simplemente cumplía con un protocolo. La Pascua que estamos a punto de estudiar el día de hoy iba a ser diferente, porque entonces ya se iba a inmolar, se iba a sacrificar el último sacrificio. Ya a partir de ahí ya no era necesario matar corderitos, palomas, quemar cereales, nada. Es el último sacrificio, el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Jesucristo es el único sacrificio satisfactorio para Dios como ofrenda por nuestros pecados. Eso nunca se nos puede olvidar. Jesucristo es el único sacrificio satisfactorio para Dios como ofrenda de nuestros pecados. Es el único que lo satisface, es el único que satisface la ira de Dios. ¿Sí? Ahora sí vamos a Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 17 al 21. Por la noche, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Él contestó, es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Jesús estaba emocionado por este momento. Vamos a Lucas. Quiero que leamos Lucas capítulo 22, versículo 15. Porque a veces creemos que no, pero Jesús esperaba este momento. Lucas 22, 15 dice, Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Dice, he tenido muchos deseos. Estas palabras expresan la profunda emoción que Jesús tenía. En aquella comida iba a dar fin a ese complejo sistema de sacrificios y leyes e iba a colocar un nuevo sistema.
En medio de esa celebración, en medio de esa expectativa, en medio de esos momentos, Jesús interrumpe y dice: uno de ustedes me traicionará. Jesús ya había predicho su muerte muchas ocasiones atrás. Lo hemos estudiado durante las últimas semanas, que Jesús constantemente hablaba del sufrimiento que le esperaba, pero Él nunca les había explicado cómo iban a pasar las cosas. Él nunca les había explicado que Él iba a morir y Él iba a sufrir porque uno de ese grupo tan cercano que tuvo Jesús lo iba a traicionar. En aquella época, en la cultura judía, el que tú compartieras la cena con alguien era un símbolo de gran amistad. O sea, no era como que invitabas a comer a cualquiera. Yo creo que incluso hoy en día, o sea, tú no invitas a tu casa. Tal vez puedes juntarte a comer con alguien fuera de tu casa, pero tú no invitas a tu casa a comer a cualquier persona. Invitas a alguien cercano, invitas a alguien en el quien confías y que lo puedes meter a tu casa. Entonces, en aquella época, traicionar a alguien mientras se comía era todavía un traidor mayor. O sea, se consideraba su nivel de traición de este cuate, ya es un gandalla, se pasó. O sea, no es cualquier cosa. Y recordemos que los simbolismos judíos eran muy importantes. Jesús todo el tiempo supo que iba a morir, todo el tiempo supo que iba a ser traicionado. Y esa parte a mí me sorprende, porque quiere decir que cuando Él llamó a Judas y Él le pidió que fuera su discípulo, Él sabía que Él iba a ser el que lo iba a traicionar al final. Imagínense eso. Durante 3 años estuvo enseñando y tratando de preparar a la persona que lo iba a traicionar. Le dedicó tiempo, le dedicó amor. Es más, los demás discípulos confiaban en Él, por algo era el tesorero. Lo consideraban alguien íntegro, ¿sí? A veces creemos que Judas, y yo creo que si lo tratáramos de describir, nos lo imaginaríamos como un tipo pirata o alguien así maloso, y no, la realidad es que Judas era el tesorero, era alguien íntegro para los discípulos, era alguien en quien confían. Por eso es que dice ahí la Biblia, dice que estaban muy afligidos, porque los discípulos amaban a Jesús, creían en Él, y no podían imaginarse que dentro de su grupo había un traidor. Pero todo lo que estaba pasando, como lo vimos la semana pasada, estaba ocurriendo conforme al plan de Dios. Dios sabía perfectamente y hacía perfectamente las cosas. Ahora es importante señalar un punto aquí, porque yo creo que es donde entramos muchas veces en discrepancias, de que, pues entonces Judas en realidad no es culpable de lo que hizo, porque pues Dios lo escogió, y pues, Dios ya sabía, Dios lo permitió, Dios lo utilizó. Entonces en realidad Judas pues no es tan culpable, pero en realidad es que el hecho de que Dios utilizara la traición de Judas para sus propios propósitos no quiere decir que él no sea culpable por los mismos. A veces tú y yo creemos, y es donde se entran muchos temas de libre albedrío y de que si Jesús ya sabe que voy a hacer el mal y no tengo decisión, porque pues si Dios ya sabe que voy a cometer un pecado, pues en realidad tengo decisión de cometerlo o no cometerlo. Y se entran muchos conflictos de eso, pero la realidad es que la soberanía de Dios no reduce la culpa por nuestros pecados. El hecho de que Jesús sepa que tú y yo vamos a pecar, el hecho de que Jesús sepa los errores que vas a cometer, no nos quita culpa. De la misma manera en la que no le quitó culpa a Judas. Judas fue culpable. El hecho de que Dios supiera y utilizara el pecado de Judas no quiere decir que él no tuvo la oportunidad de no haberlo hecho. Jesús pudo haber utilizado a alguien más para cumplir sus propósitos. Al final de cuentas Jesús iba a morir, pero Judas tuvo la oportunidad de no hacerlo. De la misma forma en la que tú y yo tenemos oportunidad de pecar y oportunidad de no pecar, y cuando pecamos, pues van a haber consecuencias buenas y malas, y pueden pasar cosas buenas y malas, pero eso no quiere decir que Jesús esté perdiendo soberanía. En su soberanía, Dios a veces pasa por encima de nuestras decisiones pecaminosas y las utiliza para su gloria. Y las utiliza para que tú y yo tengamos un beneficio, o para que alguien más se beneficie por nuestros errores. Definitivamente esta realidad no exonera nuestra culpa, no nos quita ningún tipo de problema o consecuencia de lo que vayamos a hacer. Judas condenó su alma al infierno
por la simple y sencilla razón, no porque lo traicionó, no porque lo vendió, no porque lo suicidó, sino porque rechazó a Cristo. El pecado de Judas fue que fue discipulado, fue enseñado, fue preparado de la misma manera que los otros 11, pero Judas lo rechazó. Prefirió robar, prefirió dinero, prefirió fama, prefirió poder, prefirió aceptación. Y entonces es el momento que tú y yo nos preguntemos, ¿tú has rechazado a Jesús? Lo dije la semana pasada. Judas por lo menos sacó 30 monedas de plata cada vez que rechazó a Jesús. Nosotros lo rechazamos por una noche, por una borrachera, por una calentura. Después de que habla acerca de este tema de la traición, continúa el evento en el versículo 22, donde comienza a instaurar la primera cena del Señor. Marcos 14, 22 al 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beban de nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los Olivos. Este evento ya ocurre una vez que Judas se fue. En los otros evangelios vemos que después de que habla de la traición, voltea con Judas y le dice: ve a hacer lo que tienes que hacer. Y lo saca. Se va del aposento alto, se quedan solo los 11. Y una vez que Judas ya se fue, ahora sí, se queda con sus 11 discípulos, con los 11 discípulos que permanecieron fieles. Y Jesús transforma la Pascua en la Cena del Señor y con ello marca la transición entre el viejo pacto de sacrificios, de leyes, de todo ese tema que tenía toda la cultura de Israel, y lo transforma en el nuevo pacto de la fe, en el pacto en el que tú y yo obtenemos perdón por nuestros pecados por medio de la fe a través de la muerte de Jesús y a través de su resurrección. Cada sacrificio del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todo el sistema de sacrificios apuntaban a Cristo, a cómo en su muerte y en su resurrección se cumplieron todas las profecías que estaban escritas. En aquella época, mientras se servía el cordero asado, es decir, los discípulos están sirviendo el cordero asado, el verdadero cordero que iba a ser sacrificado, el verdadero cordero de Dios, se detiene un momento, toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a sus discípulos. Comer pan sin levadura es un simbolismo muy importante en la religión judía. Tiene que ver con la separación. El pan sin levadura es ese pan que no infla, que no le echas nada, que está totalmente puro y que es natural. Entonces, el tema de comer pan sin levadura tiene que ver con eso, con que no somos influenciados por el pecado, por la idolatría y por la mundanidad, por todo lo que la sociedad nos dice que hagamos. Entonces, el simbolismo de que Él tome el pan sin levadura y que lo parta y que lo bendiga, tiene que ver con que no debemos permitir nosotros ser influenciados por cosas que no tienen que ver con Dios. Ahora, en la Cena del Señor, a veces en otras religiones se habla de que le llaman, no recuerdo el término, transfiguración o transustanciación, sí, me parece que es transustanciación, que tengo mi pan y que entonces milagrosamente el pan, cuando yo lo como, se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso es falso, eso no existe. No deja de ser un pan y no deja de ser un juguito que nos tomamos. ¿Qué es lo que hace el pan? El pan lo único que hace es un simbolismo, recordemos que el tema de la Santa Cena es recordar. Así como la Pascua era recordar que fui liberado de Egipto, el celebrar la Santa Cena es recordar que soy libre de mis pecados. No es que voy a ser liberado y no es que al momento de comerlo se van a perdonar mis pecados. No, eso ya pasó.
simplemente estoy recordando. Entonces cuando Jesús parte el pan, es un recordatorio del decir, porque imagínate que en realidad dijéramos que ese es el cuerpo de Cristo. Pues no es cierto, porque al partirlo ya no es el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo nunca fue partido. Dice la Biblia que ni un hueso se rompió. Entonces es un tema de significado. El pan adquiere un nuevo significado. Es el cuerpo de Cristo que se iba a ser ofrecido para calmar la ira del Padre. ¿Sí? Eso es lo único que ocurre. Cada vez que tú y yo tomamos el pan, estamos recordando. No es nada milagroso, el cuerpo no se convierte en nada, el pan no te hace nada, ¿sí? Salvo que se ha echado a perder, tal vez te puede caer mal. Pero la realidad es que no te hace nada, no pasa nada al momento de que me lo como. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es simplemente recordar un evento que ocurrió en el pasado y que ya fui perdonado, ya fui sanado. Y no es como a veces tú y yo, la verdad, agarramos el juguito y agarramos el pan y creemos que cuando nos lo tomamos, ya, soy perdonado otra vez. No, pues la verdad es que lo pudiste haber hecho sin jugo y sin pan, en tu casa, solo, comiendo una hamburguesa, ¿sí? Si estás en ese momento recordando el sacrificio de Jesús, le entregas tus pecados y te arrepientes, es lo que se necesita. Este evento simplemente es una remembranza. Entonces, Jesús quiere que recordemos que por su muerte nos hacemos uno con Él. Es un tema de recordar. Jesús toma el pan y después del pan instituye el segundo elemento de la cena, que es la sangre, el jugo, la copita, lo que sea que te tomes, ¿sí? Y en aquel entonces tenemos que recordar que para que un pacto se estableciera, o sea, si yo iba y tenía que hacer un pacto, el que fuera, matrimonial, una venta de terrenos, una venta de esclavos, se tenía que saldar con un sacrificio. Tenía que haber sangre derramada para que ese pacto fuera real. Entonces, el tema de la copa, el tema del vino, simboliza eso, simboliza el derramamiento de sangre. Porque para obtener el perdón de los pecados, tenía que haber sangre derramada. Entonces Jesús lo que está haciendo es, estamos haciendo esto porque, ¿qué creen? Mañana me voy a morir. Porque, ¿qué creen? Mañana mi cuerpo va a sufrir, porque mi sangre va a ser derramada. Y entonces quiero que en un año, en la Pascua, ya se olviden de lo de Egipto. Lo de Egipto ya pasó. Quiero que recuerden que a partir de ahora, yo soy la expiación de sus pecados. Jesús murió en la cruz como el sustituto perfecto, llevando la culpa de todos los que eligen creer en Él. Jesús murió por todos. Pero la culpa que está pagada en la cruz solamente es la de los que elegimos creer en Él y elegimos recordar su muerte. Jesús concluye la celebración de la Cena del Señor con una promesa. Esa promesa la leímos hace un momento y dice: no volveré a beber vino hasta el día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Tales palabras, lo que le está diciendo a sus discípulos es: no se preocupen, tranquilícense, sí, van a pasar cosas, pero voy a regresar. Voy a volver a compartir la cena con ustedes. La cruz no representa el final de la historia. Esa parte nunca se nos puede olvidar. La cruz no representa el final de la historia. La cruz es ese recordatorio que tú y yo tenemos de que nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero por nada significa el final. Es más, está más cerca de simbolizar el principio que el final. Porque es el principio de nuestra nueva vida, es donde mueren nuestros pecados y a través de la resurrección recibimos una nueva vida. Entonces, después de ese momento en que hace la promesa, cantan un himno y salen. Se acaba la cena del Señor, se acaba el establecimiento, se acaba la Pascua, se olvida la vieja Pascua y comienza el nuevo pacto. A partir de ese momento comienza el nuevo pacto. Y ya nos encontramos a unas horas del momento más importante. Ya estamos en la madrugada del jueves. Durante 33 años sobre la tierra, Jesús experimentó muchas veces sufrimientos. Y la verdad es que me quedé pensando y hasta me puse a investigar un poco. La realidad es que en el Nuevo Testamento no hay ninguna ocasión en la que Jesús
ría. No hay ninguna parte en la que Jesús esté riendo. Y me llamó mucho la atención. En cambio, hay muchas partes donde habla que llora, donde habla que sufre, donde habla que está afligido, ¿sí? Pero me quedé pensando al respecto porque si bien narra constantemente este tema, estas situaciones, el tema o el punto de mayor agonía después de la muerte es el que vamos a relatar en este momento. Él sabía que estaba a punto de beber la copa de la ira de Dios. ¿Sí? Por eso en Marcos capítulo 14, versículo 27, él hace una predicción bastante traumática para él. Dice, en el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán. Porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. En el camino al huerto de Getsemaní, el Señor les dijo a sus discípulos, les va a faltar valor, me van a fallar, me van a abandonar. Y a pesar de eso, y tal vez como tú y yo lo hacemos, ay, no es cierto, yo soy bueno. ¿Sí? Los discípulos dijeron, no es cierto, Jesús, jamás te vamos a abandonar, jamás te vamos a fallar. Pero una vez más, y como nos pasa a ti y a mí, sus palabras se quedaron ahí. Porque todos sabemos que en verdad sí lo abandonaron. Como todos sabemos cuántas veces le hemos hecho promesas a Dios, le hemos dicho nuestras palabras y sé que las lleva el viento. Fallamos, lo abandonamos y lo rechazamos. Este pasaje, estos versículos que acabamos de leer, nos muestran 4 situaciones de Jesús. Lo primero que nos muestra es su conocimiento. Su conocimiento era sobrenatural. En verdad que a raíz del estudio que hemos tenido de Marcos, me ha quedado cada vez más claro cómo Jesús durante toda su vida y durante todo su ministerio tenía perfectamente claro lo que iba a ocurrir. Nada lo sorprendió. Y a pesar de que sabía que iba a morir, siempre estuvo dispuesto. A pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar, de cualquier manera lo amó. A pesar de que sabía que los líderes religiosos lo iban a traicionar, sí los amonestaba y sí les decía, pero el líder religioso que se quiso arrepentir y quiso creer en él, Jesús le dio la bienvenida. Entonces vemos cómo su conocimiento queda de manifiesto. El conocimiento perfecto de Dios nos revela que él tenía el entendimiento perfecto de la voluntad de Dios. Y eso me pone a pensar a mí, tú y yo se nos complica tanto vivir y se nos complica tanto ser fieles y se nos complica tanto obedecer, porque en realidad no tenemos un entendimiento de la voluntad de Dios. Creemos entender lo que quiere Dios, pero no lo creemos, no lo conocemos. Jesús pudo vivir la vida como la vivió porque tenía el conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Porque si no, ahí está la clave de por qué a veces patinamos más de lo normal en la vida. Otro tema que vemos de Jesús es su valor. Jesús sabía que iba a ser arrestado, Jesús sabía que iba a ser abandonado por sus seguidores, pero a pesar de eso Jesús nunca retrocedió y siempre siguió adelante con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios te está diciendo, tienes que hacer esto, y tú no lo haces? Y no lo quieres hacer, y te niegas, y no sigues adelante por miedo, porque nos falta valor. Pero de nuevo va de la mano de lo mismo, nos falta valor porque no tenemos el conocimiento y la seguridad de que si Dios te está mandando, Él te va a respaldar, Él va a estar contigo, Él no te va a fallar, ¿sí? Jesús pudo seguir adelante porque conocía, porque tenía el valor, ¿sí? Y también por su poder. Ahora no estoy hablando de su poder divino. Jesús está mirando más allá de la cruz. Jesús, la razón por la cual Jesús pudo seguir adelante,
es porque si bien él sabía que iba hacia la cruz, él sabía que la cruz no era el final. A veces Dios te está llevando por un camino de sufrimiento y de prueba y tú no quieres avanzar. Te detienes porque no quieres pasar por ese momento traumático que te puede lastimar. Un rompimiento, una renuncia laboral, un cambio de ciudad, el terminar una relación. Te da miedo y dices, no quiero pasar por ahí porque va a ser muy doloroso. ¿Y sabes qué? Jesús dijo, sí, va a ser muy doloroso, pero detrás de la cruz, detrás del sufrimiento, está la vida eterna, está la redención. El poder de Jesús no era un poder divino. El poder de Jesús lo recibía por su conocimiento de que no importa lo que la vida le aventara en la cara, el abandono, la traición, la muerte, todo lo que sufrió, él sabía que no era el final. Tú y yo podemos aprender esa lección porque la clave del poder de Jesús estaba en que conocía, en que tenía el valor y en que sabía que el sufrimiento que estaba a punto de ocurrir no era el final. Los discípulos se mostraron débiles. Los discípulos sí creyeron que era el final. Los discípulos no se volvieron los héroes que conocemos en el Evangelio hasta que vieron la resurrección, hasta que lo volvieron a ver. Jesús no. Jesús sabía, conocía y confiaba, por eso tenía poder. Y finalmente, el elemento más importante es la humildad. Porque Pedro, a veces decimos, es que Pedro tampoco estaba diciendo algo tan mala onda. Pero la realidad es que Pedro estaba diciendo, Jesús, yo nunca te voy a fallar. Estaba hablando de su orgullo. O sea, Dios te acaba de decir que le vas a fallar. Y tú le dices, no es cierto, no te voy a fallar. Pues si ya sabe. ¿Cuántas veces Jesús nunca te voy a fallar? Y ahí vas, lo primero que haces es ir y incumplir la promesa. ¿Cómo les fueron los propósitos este año? ¿Sí? ¿Cuántos ya están diciendo? Pues ya, ni modo, me echo las últimas 2 semanas de garnacha y en enero empiezo a hacer ejercicio. ¿Sí? Así pasa con esto. ¿Sí? Dios te está diciendo, Pedro, me vas a fallar. Y Pedro le dice, no es cierto, nunca te voy a abandonar. Y siempre culpamos a Pedro, pero dice ahí la Biblia que todos los demás le prometieron lo mismo. O sea, no se nos puede olvidar que el que está contando esta historia es Pedro, a través de Juan Marcos. Entonces Pedro dice, pues sí, yo le prometí, pero también dice, todos los demás discípulos también. Todos le prometieron que nunca lo iban a abandonar. ¿Cuántas cosas le has prometido a Dios? Y que Dios te ha dicho, me vas a fallar. Ya te conozco, ya sé. Y ahí estás tú, no es cierto, ahora sí ya, te prometo que ahora sí voy a hacer ejercicio todo el año. Te prometo que ahora sí voy a llegar temprano a la iglesia. Te prometo que ahora sí voy a leer, orar y voy a estudiar con mi familia. Y no lo hacemos, ¿sí? Pedro hace una declaración de lealtad, pero ¿sabes cuál es el problema de Pedro? Pedro no está escuchando la amonestación de Dios. Jesús le está diciendo, me vas a fallar. Y Pedro, en lugar de decir, ¿será cierto? Puede que sí. Oye, Padre, ¿y cómo le hago para no fallarte? ¿Y cómo le hago para no abandonarte? No es cierto, yo no te voy a fallar. No, por supuesto que no. Eso nos pasa a ti y a mí. ¿Cuántas advertencias encontramos en la Biblia y nuestro orgullo nos dice, a ti no te va a pasar, no te preocupes, tú no escuches ese mensaje? Tú no lo necesitas, lo necesita tu vecino y tu esposa, tú no. El orgullo, nuestro orgullo necio evita que reconozcamos las advertencias de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchas advertencias para nuestra vida, pero nuestro orgullo, así como el orgullo de Pedro, porque ahí la pregunta correcta, o sea, la respuesta no era, no, yo no te voy a abandonar. Era, ¿te voy a abandonar? ¿En serio? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué debo de creer? ¿Y qué debo de hacer? Si te voy a abandonar porque tú me lo estás diciendo y porque eres mi maestro y porque todo lo que has hecho se ha cumplido, ¿qué hago entonces? Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Cuando dice la Biblia que nadie es bueno, que nadie es perfecto, bueno, ¿y qué hago, Dios, para estar cerca, para trabajar, para mejorar?
¿sí? Por eso necesitamos la oración. Por eso necesitamos aferrarnos a Dios. Después continúa en Marcos, capítulo 32, y habla de la aflicción del Señor. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Una vez que llegaron a su destino, al huerto de Getsemaní, dejó a 8 de los 11 discípulos. Se llevó solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les iba a enseñar una de las lecciones más importantes: la necesidad de orar ante la tentación. Jesús estaba experimentando tristeza. Dice ahí que estaba angustiado. La intensidad de su dolor era tan grande, o sea, él sabía que iba a sufrir dolor, pero la intensidad de su dolor era tan grande que él mismo estaba sorprendido. Él mismo dijo: ay caray, no la voy a librar. ¿Y qué fue lo que hizo? Voy a orar. Esto que estoy experimentando, esto que me está atacando, esto que la vida me está aventando, que sé que lo iba a sufrir, porque la Biblia dice que voy a sufrir, la Biblia dice que voy a pasar problemas, no los esperaba tan fuertes. Mi respuesta no es quejarme, mi respuesta es orar. Mi respuesta es aferrarme al plan de Dios. No estaba angustiado por el rechazo de Israel, no estaba angustiado por la deserción de Judas, no estaba angustiado porque sus discípulos lo iban a abandonar, por la injusticia de los líderes religiosos, no estaba angustiado por la burla de los romanos, no estaba angustiado porque se iba a morir. Jesús estaba angustiado porque reconocía que se iba a tener que beber la copa de la ira de Dios. El dolor de Jesús estaba alimentado por el reconocimiento de que se iba a convertir en el portador del pecado y de la ira divina. ¿Qué significa eso? En que por primera vez en la vida de Jesús iba a estar alejado de su Padre. Por eso estaba angustiado. ¿A quién de aquí le angustia estar alejado de Dios? Así, en serio. La verdad es que no. No nos angustia estar alejados de Dios. Y ese es el problema. Jesús durante 33 años vivió aferrado a la voluntad de su Padre en obediencia. Y esa obediencia lo iba a llevar a morir. Esa obediencia lo iba a llegar a estar un momento en la cruz y decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese sentimiento de abandono que estaba a punto de experimentar era el que lo tenía angustiado. Tú y yo, con la mano en la cintura, nos damos la media vuelta, le escupimos en la cara, ¿sí? Y nos alejamos de Dios. No nos angustia nuestro pecado. No nos angustia la ira de Dios. Ya la pagó Jesús, ¿ya yo qué? Eso es lo que pasa. Por primera vez en toda la eternidad, Jesús iba a estar alejado de Dios. Su angustia era tan grande que provocó que sus capilares subcutáneos, lo que está debajo de tu piel, se dilatara tanto y se rompiera tanto que sudó sangre. A esa angustia se sintió Jesús. Ese nivel de angustia sentía él, que le provocó un dolor físico, ese sentimiento espiritual que él tenía. Y me llama la atención como tú y como yo, la realidad es que no le damos ningún tipo de valor a estar alejados de Dios. Con la mano en la cintura siempre hay algo más importante que Él. Después de que experimenta este dolor de abandono, hace una petición. Jesús le hace una petición a Dios. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Después de la cruz, este es el momento más fuerte de Dios, de Jesús.
Es el momento de mayor sufrimiento en su vida. Ahí experimentó su mayor momento de tentación. No fue en el diablo, cuando el diablo lo tentó en el desierto, ¿sí? No fue cuando lo querían hacer rey y que él pudo haber dicho, va, háganme rey, tráiganme la corona. No, esos no fueron los momentos de tentación. Esos son momentos de tentación para ti, para mí. Dinero, poder, reconocimiento, todo eso nos tenta a nosotros, ¿sí? El momento más grande de tentación es para ti y para mí, es querer poner nuestra voluntad por encima de la de Dios. Jesús tuvo esa oportunidad. Jesús pudo haber dicho, no voy a hacer lo que dijo mi Padre, voy a hacer lo que yo quiera. Y no lo hizo. Esa es la tentación. Imagínate que Jesús hubiera caído. Si Jesús hubiera caído, el diablo hubiera triunfado. Los propósitos de Dios no se hubieran logrado en la vida de Jesús. Y entonces es momento de que nos preguntemos cuántas veces la tentación ha triunfado en nuestras vidas, en la tuya y en la mía. ¿Cuántas veces hemos permitido que la tentación nos tumbe? Que la tentación nos caiga encima. Y si lo ponemos en relación con este momento, imagínate, si Jesús hubiera caído en esta tentación, significa que los propósitos de salvación de la humanidad de Dios no se hubieran cumplido. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué propósito de Dios para tu propia vida no se ha cumplido porque caíste en la tentación? A veces decimos, ay, ya no pasa nada, pequé, ya perdóname. Pero a veces se nos olvida que cada tentación, cada pecado que cometemos, provoca que un propósito que tal vez Dios quería que tú y yo, ojo, quería, no necesitaba, y que si no, porque a veces entramos en ese tema de, entonces, ya si yo fallé, se dejó de cumplir el plan de Dios. No, la verdad es que Dios nos quiere hacer parte del plan. Pero si tú y yo no queremos, no es como que voy a decir, chin, ¿y ahora qué hago? Gerardo no quiso. No, ya, a ver, controlar, suprimir, va para atrás toda la humanidad porque Gerardo no quiso. No, la verdad es que eso no pasa. Dios quiere que seamos parte. Pero ¿alguna vez has pensado qué se ha dejado de cumplir en tu vida? Que Dios quería que se cumpliera porque caíste en la tentación. Si tú y yo fallamos, no vamos a detener el plan de salvación de la humanidad, la verdad. Pero sí vas a detener el plan de salvación de tu propia vida. Entonces, más allá de preocuparte por el plan eterno de la humanidad, de cómo tus decisiones afectan la eternidad del mundo, preocúpate cómo tus decisiones preocupan tu propia identidad, tu propia eternidad. Eso es lo que nos debería de preocupar. Tú y yo sabemos y vemos cómo dice aquí que fervientemente Jesús le pidió a Dios que no pasara de él esa copa. Tú y yo sabemos clamar perfectamente, ¿sí? Somos expertos en pedirle cosas a Dios. Yo creo que todos aquí en algún momento nos hemos puesto de rodillas ante Dios y le hemos clamado algo. Salud, trabajo, novia, novio, muchas cosas. Muchas veces nos hemos acercado a Dios y le hemos clamado fervientemente por algo. Pero ¿alguna vez le has clamado fervientemente no caer en la tentación? Le hemos pedido ayuda con nuestros pecados. Pero ¿alguna vez te has postrado de rodillas ante Él y decirle, Dios, no me des nada más? Olvídate de mi salud, de mis relaciones amorosas, de mi trabajo. Ayúdame a no caer en esa tentación. Somos expertos en pedirle cosas a Dios, pero el problema es que no le pedimos las cosas que le deberíamos de pedir, ¿sí? Aunque Jesús le pidió no hacer la voluntad, o sea, Jesús, imagínate la petición de Jesús, porque no está mal. Jesús le está pidiendo a Dios que no se haga tu voluntad. O sea, que no pase de mí esta copa. No quiero que pase de mí, ¿sí? Pero a pesar de que él no quería, fue sumiso a la voluntad de Dios. Y por eso termina diciéndole,
que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras, porque eso es lo verdaderamente importante. La vida y la muerte de Jesús fueron un reflejo de su obediencia y de su sumisión. Al final, Él se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz, muerte como la que experimentaban los criminales. Después, Jesús hace una exhortación a sus discípulos. Y es una exhortación tierna. Jesús no le está reclamando a sus discípulos. Versículo 37. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué hacer. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. En medio de la lucha de Jesús, en medio del momento más extremo en la vida de Jesús, los discípulos dormidos. Los discípulos no aguantaron. Ahora, no juzguemos a los discípulos. No solamente estaban cansados físicamente, estamos hablando de que estamos en la madrugada, pero ellos también estaban cansados espiritualmente. Su maestro les acaba de decir que va a morir. Su maestro les acaba de decir que los va a abandonar. Estaban tristes, estaban desolados. Esto no es excusa, simplemente es: no seamos tan duros con ellos. Es una noche crucial y ellos debieron haber hecho todo lo necesario para permanecer alerta. Jesús, antes de irse, les dice: estén alerta. Dice: velad esta noche conmigo. Jesús les dijo: permanezcan alerta, y ellos durmieron. Y ese problema lo seguimos teniendo tú y yo. Jesús nos dice: estén alerta, la carne es débil, acérquense a mí, vivan cerca conmigo, porque solo conmigo vamos a aguantar la tentación. Y tú y yo decidimos dormir. Y entonces le dice a Pedro, tal vez resaltando la fragilidad del apóstol en ese momento, y le dice: ¿estás dormido, Pedro? O sea, nunca lo dice en mala onda. A veces lo tomamos como un regaño, pero no, lo hace de una manera tierna. ¿Estás dormido? O sea, obviamente. O sea, llega y está jetón. Ay, Pedro, ¿estás dormido? No lo está regañando. Le está diciendo: ¿no pudiste permanecer dormido? El Señor estaba preocupado por estos hombres. Imagínate, le dice: velen unas cuantas horas en lo que yo voy a orar, y regresa y está dormido. Imagínate lo que Jesús pensó: en la torre cuando me vaya. Si aquí nomás los dejé una hora y se durmieron, imagínate cuando me muera 3 días. Imagínate cuando regrese con mi Padre, ¿qué van a hacer estos pobres hombres? El Señor estaba muy preocupado, llega, los despierta, pero no para avergonzarlos, para exhortarlos, y les dice: velen y oren. Pero dice: velen y oren, ¿para qué? Para no ceder ante la tentación. Eso es lo que les dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación. No solo físicamente, espiritualmente. A Pedro le quedó muy claro esto. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, el mismo Pedro ahora nos exhorta a ti y a mí. Y dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esta instrucción es fundamental, porque nuestro espíritu es fuerte. Nunca se nos olvide. Si tú le has permitido al Espíritu Santo entrar en tu vida, el Espíritu Santo es fuerte, pero la carne no. Y desafortunadamente, y contrario a lo que te digan, no puedes separar la carne del espíritu. ¿Sí? La carne siempre va a ser tentada. Los discípulos, al igual que tú y que yo, queremos permanecer alertas. O sea, si yo les digo: a ver, ¿quién de aquí le quiere fallar a Dios así flagrantemente? Así de querer. Pues la verdad es que no, por algo estamos aquí. Pero, ¿quién de aquí le ha fallado flagrantemente a Dios? Yo creo que todos. Entonces no es un tema de querer, es un tema de que Dios sabe que somos débiles, de que a pesar de que fuimos enseñados lo vamos a abandonar.
A pesar de las buenas intenciones, le vamos a fallar. Ese es un tema que no se nos puede olvidar. Jesús va y ora una segunda vez. ¿Y qué crees que pasó cuando regresó? Estaban dormidos. Oró una tercera vez. ¿Y qué crees que pasó cuando regresó? Estaban dormidos. Entonces Jesús no se sorprendía por el error. Jesús estaba preocupado por su error, ¿sí? Al igual que Pablo pidió que Jesús, cuando Pablo pide a Dios que le quiten el aguijón porque tiene un problema en la pierna, 3 veces se lo pidió. Jesús de la misma manera 3 veces le pide a Dios que le quite esta copa de sufrimiento, que no le permita tomarla. Pero una vez que concluyó la tercera oleada de la tentación, el Padre le da el poder necesario a Jesús y entonces regresa un hijo de Dios que sale triunfante de la tentación. Fue una vez, regresó, fue una vez, regresó, fue una tercera vez. Esta vez que regresa, ya no regresa afligido. Es más, le dice a sus discípulos, adelante, duerman, descansen. Es una señal que está diciendo, esta bronca es mía y estoy listo. Ahorita duerman y descansen, estoy aquí, tengo algo que hacer, tengo algo que cumplir. En medio del cansancio de la carne, Pedro, Jacobo y Juan fueron incapaces de mantenerse vigilantes, pero Jesús estuvo dispuesto. Cuando debieron haber estado en oración, ellos durmieron. Jesús no tiene un problema con eso, pero ahora se ha llegado el verdadero momento y ¿qué crees? Los discípulos están mal preparados. Y no están mal preparados por culpa de Jesús, están mal preparados por sus decisiones. Ahora vemos cómo Jesús ya estaba listo. Versículo 41, la segunda parte. Dice, cuando volvió a ellos la tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren. El que me traiciona ya está aquí. Jesús se rindió en oración al Padre, salió fortalecido de esta oración y salió comprometido a cumplir la voluntad del Padre, aunque no la quería cumplir. Había llegado ese momento en el que el Mesías iba a cumplir su misión terrenal como Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero para gran sorpresa de los discípulos, ¿sí? Estos discípulos que todavía estaban así medio jetones, medio somnolientos, a lo lejos viene una turba hostil con ganas de agarrar a su maestro, dirigida por Judas. Viene con soldados romanos, viene con alguaciles del templo, viene con miembros del Sanedrín, ¿sí? Dice la Biblia, se cree que era una compañía de alrededor de 600 hombres que venían a apresar a uno con sus 11. Y en lugar de retroceder Jesús con temor o con miedo, no. Jesús se acerca con valentía a sus atacantes y les dice, miren, el que me traiciona ya está aquí. Está a punto de comenzar a ocurrir. Jesús sabía que estaba en las manos del único que lo podría librar de la muerte. Jesús sabía que el único que lo podía resucitar de la tumba era Dios. Y en oración se puso en sus manos. Entonces le dejó de preocupar la gente que lo quería matar. Le dejó de preocupar el abandono de sus discípulos. Y lo único que le preocupó es obedecer a su Padre y cumplir su voluntad. La fuerza que tú y yo necesitamos para enfrentar la adversidad radica en la confianza que le tengamos a nuestro Padre Celestial. Jesús dejó de mostrarle temor a la muerte. Jesús dejó de estar afligido. En un momento, visualicemos esto, porque Jesús está orando y yo me lo imagino con la copa de la ira de Dios en su mano. Y entonces Jesús está así, Padre, que pase de mí, no la quiero. ¿Sí? No me quiero tomar esto, tu ira, la separación de ti, el estar lejos de ti, no lo quiero. 3 veces se lo pide y Jesús le dice, Dios le dice, sorry, te la tienes que tomar. Jesús entiende eso y Jesús sabe que la muerte no es el final, que la cruz no es el final. Y entonces se presenta aquí con la copa de la ira en su mano
pero la mano ya no le tiembla. Ya no tiene miedo. Está seguro de lo que va a ocurrir. Está seguro que lo que va a ocurrir es lo mejor. Su mano ya no le está temblando. En lugar de querer huir de la cruz, corre a abrazar la cruz. En lugar de huir de la turba que lo quería atrapar, corre a la turba. En lugar de alejarse del que lo iba a traicionar, va y le dice al que lo iba a traicionar: haz lo que tienes que hacer, aquí estoy. Todavía hasta le reclama: ¿por qué se tardaron tanto si ayer estuve en el templo predicando? Yo aquí estoy. ¿Sí? La muerte de Jesús constituía el momento definitivo de obediencia a la voluntad del Padre. Pero la razón por la cual Jesús pudo correr a la cruz, la razón por la cual Jesús pudo correr a la muerte, radica en que Él sabía que la cruz no era el final, que la muerte no era el final, que el sufrimiento no era el final. Hay veces que tú y yo vemos la tormenta y en lugar de meternos y atravesar la tormenta y salir del otro lado porque hay un final para la tormenta, le vas correteando y le vas huyendo para el otro lado. Y del otro lado se te olvida que vienes huyendo de una tormenta peor. Entonces Jesús pudo enfrentar con confianza su muerte y su sufrimiento porque sabía que esa muerte y ese sufrimiento no era el final. Y a ti y a mí nos terroriza tener una discusión con nuestra pareja. Nos aterroriza hablar con nuestros hijos de un tema complicado. Nos da miedo tener esa plática que tienes que tener, esa confrontación cara a cara que tienes que tener con alguien en tu vida, porque dices: ay no, se va a sentir, ay no, no quiero ese problema, nos da miedo. Y Jesús no, Jesús corrió a la confrontación, corrió a la muerte, porque confiado de que estaba haciendo la voluntad del Padre y confiado de que ese sufrimiento no era el final. Quiero terminar con unas palabras de Charles Spurgeon con respecto a ese momento de sumisión. Y quiero terminar porque en realidad las leí y me gustaron mucho. Dice Charles Spurgeon: ningún sonido del clarín, ni explosión de cañón, izada de banderas o aclamación de multitudes anunció alguna vez una victoria como la obtenida por nuestro Señor en Getsemaní. Ojo, en Getsemaní, no en la cruz, en Getsemaní. Él ganó allí la victoria sobre todos los sufrimientos que se le vinieron encima y todas las tristezas que pronto lo envolvieron como enormes olas del Atlántico. Allí ganó la victoria sobre la muerte, en Getsemaní, en oración, con su Padre, aferrado a Él. No lo ganó en la cruz, no lo ganó cuando le clavaron las manos, no lo ganó cuando le clavaron los pies, cuando le perforaron el costado, cuando le pusieron la corona, cuando lo bofetearon. Ahí no la ganó ni siquiera al resucitar. Dice: allí ganó la victoria sobre la muerte, y más aún sobre la ira de Dios que estaba a punto de padecer al máximo por el bien de su pueblo. Allí hay verdadero valor, allí hay heroísmo al máximo, allí está la declaración del conquistador invencible que clama: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Con la perfecta resignación de que Cristo también estuvo firme en su determinación. Él había llevado a cabo la obra de redención de su pueblo y saldría adelante a través de ella hasta poder expresar triunfalmente en la cruz: consumado es. Lo que llevó a la victoria de Jesús fue su sumisión, fue su obediencia, fue la oración con Dios.
Él se preparó en este momento, unas horas antes de morir. Él se preparó en oración y se aferró a la voluntad de su Padre. Y esa preparación, esa oración, ese clamor ferviente de Jesús fue lo que lo llevó a salir victorioso en la cruz y a poder aguantar ese momento en el que sintió el abandono de su Padre. Nuestro problema es que cuando nos sentimos abandonados es cuando queremos clamar a Él. Así no funcionan las cosas. El nuevo pacto se aferra uno al nuevo pacto antes del sufrimiento, antes de la tentación. La tentación se vence cuando te preparas para ella. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias. Gracias porque estableciste un nuevo pacto. Gracias porque me ayudaste a dejar de lado mi necedad y a confiar en que tu Hijo Jesús es el único sacrificio que se necesita. Gracias porque te aferraste y te sometiste a la voluntad de tu Padre en obediencia y me enseñaste el camino para vencer. Gracias porque puedo confiar que tu voluntad se cumple en mi vida cada vez que yo salgo victorioso de la tentación. Y gracias porque me enseñaste que para salir victorioso de la tentación me debo aferrar a ti en oración, Padre. Gracias porque con mano firme tomaste la copa de la ira de Dios y te la bebiste para que yo no tuviera que hacerlo. Gracias porque pagaste por mis pecados para que yo no tuviera que hacerlo. Gracias porque moriste para que yo no tuviera que hacerlo. Pero sobre todo gracias porque con temor te separaste de tu Padre para que yo no tuviera que hacerlo. Gracias, Dios, porque estás conmigo. Gracias por la vida de tu Hijo. Gracias porque me puedo aferrar a su muerte y a su resurrección. Y gracias porque sé que la cruz no es el final. Que cualquier sufrimiento que estoy experimentando en este momento no es el final. Que lo mejor está por venir. Y que un día voy a beber una nueva copa y voy a comer un nuevo pan en la mesa contigo, Padre, cuando vuelvas. Y que reinaré contigo. Y así como cantaste un himno de alabanza con tus discípulos, poder darte gloria y honra por la eternidad, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.